Listo. Bueno, hoy vamos a empezar con la parte de sociedades y procesos comerciales. Bueno, en principio vamos a definir qué es una sociedad. Bueno, una sociedad es aquella persona jurídica diseñada para desarrollar una empresa mercantil o no. Generalmente, esa sociedad busca obtener utilidades y repartirlas entre sus socios o accionistas. Es sociedad siempre que cumpla los requisitos de la ley para su creación. Y si no lo hace, es decir, si no cumple los requisitos de ley para su creación, se va a convertir en una sociedad de hecho. A su vez, las sociedades, tal y como los bienes y las obligaciones, tienen una serie de clasificaciones. Entonces, ellas se van a clasificar así. Por el tipo de socios, que pueden ser sociedades de personas, capitales o mixtas, por el objeto social, donde pueden ser civiles o comerciales, por la relación que tienen con la bolsa de valores, donde pueden ser sociedades abiertas o cerradas, o por su personería jurídica, que pueden ser sociedades regulares, irregulares o sociedades de hecho. Entonces, miremos la primera clasificación mencionada. Según el tipo de socios, puede ser sociedades de personas, capitales o mixta. Entonces, la sociedad de personas. En este caso, lo que va a unir a los socios son las características personales de los demás socios. Es decir, hay un intuitu personae. Tú te unes con los demás, con las demás personas que conforman la sociedad, por esas características personales que tienen los socios. Un ejemplo clásico de la sociedad de personas es la sociedad colectiva. En este caso, para vender mi participación, debo contar con la autorización de los demás socios. Es aquella sociedad que prefiere liquidarse antes de aceptar a un extraño. ¿Y por qué prefiere liquidarse? Porque en este caso no le interesa el capital que pueda llegar a aportar un nuevo socio, sino las características personales que esa persona puede llevar a la sociedad. Y tenemos otro tipo de sociedades, que son las sociedades de capitales. En este caso, a diferencia del anterior, lo que importa no es el interés personal, sino el económico. En este caso, se van a vincular por un intuitu pecuniae, es decir, lo que les interesa a los socios, la razón que los lleva a unirse y conformar sociedad, es el dinero que cada uno de ellos va a aportar a esa sociedad comercial. ¿Cuáles son ejemplos clásicos de sociedad de capitales? La SAS, la Sociedad por Acciones Simplificadas, y la Sociedad Anónima, o SA. En este caso, los socios tienen libertad para vender las acciones a un tercero. Incluso pueden cotizar sus acciones en bolsa y no se va a requerir aprobación de la asamblea para ello. ¿Por qué? Porque lo que le interesa a esa sociedad es que los nuevos socios inyecten capital y que de ese modo la sociedad pueda crecer y generar mayores rendimientos. Pregunta. Sí, dime. Hasta donde recuerdo, según nos explicaban, en la SAS no pues, se podía cotizar en la bolsa. No sé si No. se mal. Sí, no, en la SAS no se puede cotizar en bolsa. La SAS efectivamente es la única que no cotiza sus acciones en bolsa. La SA, sin embargo, sí, y tiene razón. Listo, gracias. ¿Vale? Bueno, y por el tipo de socios tenemos sociedades mixtas. En este caso, el interés de algunos socios es personal y el de otros socios va a ser económico. Un clásico ejemplo de la sociedad mixta es la sociedad limitada y la sociedad en comandita simple, donde se van a vincular dos tipos de socios. Los socios gestores se van a vincular por las características personales que tengan las personas que conforman la sociedad, en tanto los socios comanditarios se van a vincular por unas características pecuniarias. O sea, es una mezcla de los dos tipos de sociedades anteriores, de la sociedad de personas y la sociedad de capitales. Bueno, aquí vamos a mirar la diferencia entre el interés personal y el interés pecuniario. Cuando existe un interés personal, hay una tendencia a que los socios respondan por las obligaciones de la sociedad, en virtud de que llega a existir solidaridad entre ellos. Y
A diferencia de ello, en las sociedades donde se tiene un interés pecuniario, la tendencia es a que los socios no respondan por las obligaciones de la sociedad. ¿Por qué? Porque esas sociedades generalmente se protegen con el velo societario, es decir, la SAS y la SA. Bueno, ahora sí pasemos a otra clasificación según el objeto social. Se van a dividir en este caso en sociedades civiles y comerciales. El artículo 100 del Código de Comercio las va a diferenciar del siguiente modo. Las sociedades civiles van a desarrollar actos no mercantiles, por ejemplo, las instituciones de beneficencia o los sindicatos, y las sociedades comerciales van a desarrollar actos mercantiles como objeto social. Un ejemplo, la SAS, que siempre será comercial, su objeto siempre será comercial. Esencia comercial de la sociedad en razón al tipo societario, no por el objeto. Y también tenemos sociedades, aquí está precisamente lo que mencionaba, perdón, ¿me recuerdas tu nombre? Es que solo te tengo como Vlados Belalcázar, pero no sé tu nombre. Vladimir. Vladimir, exacto. Aquí está lo que nos mencionaba Vladimir. Entonces, la SAS nunca puede vender acciones en bolsa por expresa prohibición legal. Bueno, miremos esta clasificación. Por la relación con la bolsa de valores, se van a dividir en sociedades abiertas y cerradas. Las sociedades abiertas son aquellas que cotizan sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. También podrían cotizar sus acciones en otro tipo de bolsas de valores, por ejemplo, en la Bolsa de Valores de Nueva York, en la Bolsa de Valores de Río de Janeiro, etc. Ejemplo, SA, que puede vender acciones en bolsa. Entonces, lo clásico es de que las sociedades SA cotizan acciones en bolsa. Por ejemplo, Bancolombia SA cotiza sus acciones en bolsa de valores. Y las sociedades cerradas son aquellas que no cotizan en la bolsa de valores. Un ejemplo, la SAS, que nunca puede vender acciones en bolsa por prohibición legal, pese a ser una sociedad de capitales. Bueno, ahora sí. Pregunta. Ay, perdón, no te escuché, dime. En la anterior clasificación, según el objeto social, se dividen en dos, en civiles y comerciales, ¿verdad? Sí. Eso. Dentro de las civiles están las que los actos no son mercantiles. En estas, ahí se clasificarían las fundaciones. Sí, efectivamente. Las fundaciones entrarían por el objeto social. Algo más era, y dice otras clasificaciones, asociaciones, ¿verdad? Sí, fundaciones y asociaciones ingresarían por el objeto social en la parte de sociedades civiles. No comerciales, sino civiles. Asociaciones, fundaciones, instituciones de beneficencia y sindicatos. Y las cooperativas, no sé si... También ingresarían las cooperativas, efectivamente. Listo, muchas gracias. Vale. Bueno, ahora vamos a pasar al nombre, que es un elemento esencial dentro de las personas jurídicas, tal como las personas naturales. El nombre como atributo de la personalidad, recordémoslo. Bueno, entonces, el nombre. Hagamos una especie de evaluación. Entonces, tenemos atributos de la personalidad. Tenemos 6 atributos de la personalidad. Entre ellos, el primero es el nombre. Entonces, para las personas naturales, el nombre, decíamos que simplemente se conformaba por el nombre de pila, el que aparece en el registro civil de nacimiento. Entonces, tal vez recuerdan cómo se conforma el nombre en las sociedades. ¿O no? O sea, pueden ser de 2 tipos en las sociedades. Pues según la conformación, puede ser los apellidos, Jiménez Quesada S.A., no sé, algo así. Y no, o también, sí, ¿alguien recuerda tal vez? Bueno, lo que tú mencionas está bien. Uno de esos nombres se conforman por los apellidos. ¿Perdón? Pues era también lo de la razón social, pues el nombre. Sí, efectivamente, la razón social
que es lo que mencionaba Vladimir, y la otra, ¿alguien la recuerda? Son dos. Razón social está bien, el concepto lo mencionó Vladimir, es decir, se conforma el nombre de esa persona jurídica por los nombres o apellidos de los socios. Y había otra. ¿Según la responsabilidad? No. No me acuerdo. Razón social y cuando se refiere a lo que se dedica a esa sociedad, por ejemplo, Almacenes Éxito o Ferretería San Miguel. O sea, te refieres a lo que se dedica esa empresa, esa sociedad. Tenemos razón social por el nombre de las personas que conforman la sociedad y tenemos denominación social cuando te refieres a las actividades a las cuales se dedica esa sociedad. Bueno, entonces sigamos, porque igual pues varía según el tipo de sociedad que se conforma, como vamos a mirar a continuación. Bueno, entonces el nombre. Es un elemento muy importante en materia de comercio. ¿Por qué es importante? Porque ello lleva a que te diferencies de las demás sociedades. ¿Para qué? Para diferenciarte de la competencia, básicamente. La decisión 486, artículo 190 de la Comunidad Andina, consagra el nombre comercial de los establecimientos de comercio y de las personas jurídicas. Recordemos, hay expresa remisión del Código de Comercio a las decisiones de la Comunidad Andina, que viene siendo el derecho comunitario. Bueno, frente al tema, bueno, después retomamos la parte del nombre, terminemos la parte de clasificación de las sociedades. Entonces, frente al tema de personería jurídica, decíamos que tenemos 3 tipos de sociedades: regulares, irregulares o de hecho. Entonces, ¿cuáles son las sociedades regulares? Aquellas que tienen personería jurídica y han cumplido los requisitos para constituirse como sociedad. El acto creador puede ser un documento privado más la autenticación de la escritura pública y siempre va a ser necesario un acto de publicidad con registro ante la Cámara de Comercio. Entonces, cuando tú tienes el certificado de Cámara de Comercio, tienes el certificado de existencia y representación y tú ya puedes considerarte como una sociedad regular. Es decir, que ya te podrás demandar y podrás ser demandado. Adquieres la personería. Las sociedades irregulares, a diferencia de las anteriores, son aquellas que no tienen personería jurídica. En este punto es recomendable mencionar que la sociedad nace con el acto creador, es decir, el acto de publicidad es un acto de oponibilidad frente a terceros. Si se firman los estatutos, pero no se hace acto de publicidad, van a ser sociedades irregulares, pero dicho fenómeno jamás se presentará en la SAS. ¿Y por qué nunca se presentará en la SAS? Porque el acto creador, a la vez, el acto creador tiene efectos a su vez de publicidad, o sea, es un acto, ¿cómo decirlo?, constitutivo. No simplemente lo crea, sino que lo constituye como tal y ya te puedes presentar a los demás como sociedad. Bueno, en este punto, resulta que tú tienes una sociedad, cualquiera sea, por ejemplo, una sociedad limitada. Recordemos, se reúnen máximo 25 socios, entonces tenemos 20 socios en esa sociedad limitada. Resulta que nos reunimos el día 20 de mayo del año 2021 y hemos decidido crear una empresa de seguridad limitada. Listo, entonces tenemos nuestros estatutos. ¿Qué sucede? No podemos tener simplemente los estatutos con nosotros, es decir, en ese punto tenemos el acto creador, o sea, nos ponemos de acuerdo en constituir una sociedad dirigida, que tiene tal objeto social, tal domicilio, se va a dedicar, etcétera. Entonces, tenemos los estatutos, pero nos olvidamos de registrarlo, o sea, no fuimos a Cámara de Comercio, no tenemos certificado de existencia y representación, no tenemos absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Celebramos un contrato de compra-venta de unas mercancías con otra empresa o con una persona natural. Resulta que esta persona que nos quedó mal, o sea, incumplió con el contrato y nosotros deseamos pedir la resolución de ese contrato por incumplimiento de esa parte.
Resulta que nosotros, en verdad, nos presentamos como sociedad ante el público, pero los terceros, pero no tenemos poder de acción. ¿Y por qué no tenemos poder de acción? Porque no tenemos personería jurídica. ¿Y por qué no tenemos personería jurídica? Porque no hicimos el acto de publicidad de Cámara de Comercio, no registramos la sociedad y por lo tanto, pues, no podemos ejercer actos de oponibilidad frente a terceros. Es decir, no podemos demandar cuando lo necesitemos y tampoco podemos ser demandados, a menos de que se demande a los socios como una sociedad de hecho, a cada uno de los socios, no a la sociedad. Básicamente es eso. O sea, las sociedades irregulares tienen un acto creador, tienen sus estatutos, pero lastimosamente no los han registrado en Cámara de Comercio. Y como no tienen certificado de existencia y representación, pues no tienen acto de publicidad y no pueden ejercer actos de oponibilidad frente a terceros. Es decir, no pueden demandar ni ser demandados. Bueno, y finalmente tenemos la sociedad de hecho, que no es una persona jurídica, no tiene estatutos ni registro y nace de la actitud de las partes en virtud del negocio mismo. Bueno, listo. Aquí hemos llegado a la parte de atributos de la personalidad. Bueno, ya miramos la clasificación de las sociedades, ahora sí, los atributos. Tenemos el nombre, el patrimonio, la capacidad, el domicilio, la nacionalidad y recordemos que de los 6 atributos de la personalidad, en las sociedades, como personas jurídicas, jamás va a aplicar el estado civil. Entonces, empecemos por el nombre. Bueno, el nombre comercial en establecimientos de comercio. El artículo 516 del Código de Comercio nos dice que los establecimientos de comercio no son personas jurídicas, simplemente son un conjunto de bienes dedicados a determinado fin. Se puede elegir cualquier nombre. Dicho nombre se protege por el uso. Es decir, se va a proteger el nombre para la persona que primero lo usó, no al que lo registró. Entonces, resulta que desde hace 10 años, Margarita tiene un establecimiento de comercio denominado Confecciones Margarita. Entonces, se presenta al público de ese modo, Confecciones Margarita, desde hace 10 años. Y hay otra persona en la ciudad, también con el nombre de Margarita, entonces también se dedica a las confecciones y decide ponerle a su establecimiento de comercio Confecciones Margarita. Tenemos el mismo nombre para establecimientos de comercio distintos. ¿Qué sucede en ese caso? Margarita, quien empieza en este mundo del comercio de prendas, decide tener un establecimiento de comercio que va a registrarlo. Entonces ella lo registra, hace un mes realizó el registro, pero la persona que lo usó inicialmente fue Margarita 1. Entonces, ¿a quién se le va a proteger el nombre del establecimiento? Al que primero lo usó, es decir, a Margarita, que tiene su establecimiento desde hace 10 años. Y el nombre comercial en personas jurídicas, bueno, aquí la conformación del nombre comercial de las personas jurídicas. ¿Qué puede ser? Razón social o denominación social. Bueno, razón social, como lo mencionaba Vladimir, es cuando el nombre de la sociedad se conforma por el nombre o apellido de uno o alguno de los socios. Ejemplo, Peláez hermanos, o Cuellar hermanos, bueno, etc. Hermanos e hijos, bueno, ya dependerá de la sociedad que se conforme. Y la denominación social. En este caso, el nombre se compone de la actividad que desarrolla la sociedad. Un ejemplo, es decir, almacenes, se dedica al expendio de productos al consumidor final, cualquiera sea el producto, y Seguros Bolívar. Entonces, brinda ese tipo de servicios a la comunidad. Ahora sí, miremos cómo se conforma el nombre para cada una de las sociedades. Miremos la sociedad colectiva. El nombre se va a conformar así. Razón social más la sigla ICIA o más y compañía o hermanos e hijos. Ejemplo, Germán Morales e hijos. Entonces, tú puedes conformarlas
siempre con razón social. Es decir, Margarita Andrade y Cia, por ejemplo, Margarita Cabello y compañía, o Margarita Cabello, hermanos e hijos, o solo hermanos o hijos, bueno, etc. De ese modo se conforma la sociedad colectiva, siempre con razón social. La sociedad colectiva nunca tendrá denominación social. En este caso, si la sociedad es requerida para el pago, aún extrajudicialmente y no paga, los acreedores pueden accionar contra los socios. ¿Por qué pueden accionar contra los socios? Porque recordemos, la sociedad colectiva en la clasificación número 1 es una sociedad de personas. No es una sociedad de capitales, sino una sociedad de personas. Y cuando tú tienes un intuitu personae, los socios tienden a responder por las obligaciones de la sociedad. Bueno, los socios van a responder con solidaridad. ¿A qué se refiere? Primero, debes requerir obligatoriamente a la sociedad. Y luego, en caso de que la sociedad no cancele sus obligaciones, puedes elegir a uno de los socios para cobrar, a cualquiera. Y el socio va a repetir contra los demás socios. Es decir, ese socio se encuentra obligado a cancelar esa obligación frente a ese acreedor, pero puede repetir contra los demás socios que conforman la misma. Para requerir a esa sociedad lo puedes hacer a través de conciliación o un escrito presentado ante ellos, y requerida la sociedad vas a acudir a los socios. ¿Por qué? Porque siempre tienes que agotar el requisito. Entonces, primero vas a realizar el cobro a la sociedad y si ella no puede responder, ya podrás accionar en contra de los demás socios, contra los socios que conforman la sociedad. En las sociedades todo es oneroso. Cuando socio aporta a la sociedad, ella te va a dar algo. Entonces, ¿qué te va a dar la sociedad? Tú estás aportando bien sea trabajo, bien sea dinero. Entonces, ¿qué te concede la sociedad? La calidad de socio. En el caso de las sociedades colectivas, te van a conceder una parte de interés. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a tener un pequeño capital dentro de la sociedad y que podrás hacerlo efectivo, por ejemplo, en la distribución de utilidades anuales. O tendrás derechos políticos según la parte de interés que tengas en la sociedad. Bueno, derechos políticos y económicos principalmente. Y como algo especial de la sociedad colectiva es de que se conforma mínimo por 2 socios y máximo por el infinito. Es decir, el máximo puede ser cualquier número de socios, pero mínimo debe tener 2 socios. Pasemos ahora a la sociedad en comandita simple. ¿Cómo se conforma el nombre de estas sociedades? Razón social más la sigla ICIA o más y compañía o hermanos e hijos más S en C, lo cual quiere decir sociedad en comandita. Ejemplo, Parménides Cuéllar S en C. En este caso se van a presentar 2 tipos de socios. Tenemos socios gestores que administran la sociedad y socios comanditarios, aquellos socios inversionistas. Los socios gestores van a tener una parte de interés, recordemos, así como los socios aportan algo a la sociedad, es decir, bien sea trabajo o porcentaje económico, la sociedad te va a retribuir algo. Entonces, en este caso, para los socios gestores les entregará una parte de interés y para los socios comanditarios les entregará unas cuotas sociales. En esta sociedad no hay junta de accionistas, hay junta de socios, a diferencia de lo que sucede con la SAS y con la SA, que son sociedades por acciones. Bueno, teniendo en cuenta de que se presentan 2 tipos de socios en esta sociedad, según el tipo de socios, ¿a qué tipo de sociedad creen que corresponde? Tenemos sociedad, recordemos, según el tipo de socios, las sociedades se pueden clasificar en sociedades de personas, sociedades de capitales y sociedades mixtas. Entonces, teniendo en cuenta las características de esta sociedad, ¿en cuál encaja? Mixtas. ¿Qué tipo de sociedad? ¿Sí?
en sociedades mixtas, cuando tienen dos tipos de socios, una de las partes tiene intereses personales en la sociedad y otras partes tienen intereses pecuniarios, pues se dirá que son sociedades mixtas. Pasemos a otro tipo de sociedad, que es miremos más características de la sociedad en comandita simple. En este caso, los acreedores civiles y comerciales tienen acción contra la sociedad, subsidiariamente contra los socios gestores, pero nunca contra los socios comanditarios. Es decir, nunca van a accionar contra los socios, contra los inversionistas de la sociedad. Acreedores tributarios, es decir, la DIAN, y acreedores laborales, o sea, los trabajadores de la empresa, van a tener acción contra la sociedad. Los acreedores, mínimo se presentará un gestor y máximo el infinito, y un comanditario y máximo 25. Miren que aquí sí hay una regulación frente al número máximo de socios comanditarios, que no deberán exceder de los 25 personas. Bueno, ahora pasemos a otro tipo de sociedad, que es la sociedad en comandita por acciones. La sociedad en comandita por acciones va a conformar su nombre de la siguiente manera: razón social más ICIA o y compañía o hermanos e hijos más las siglas SCA, lo cual quiere decir sociedad en comandita por acciones. Un ejemplo de este tipo de sociedades es la Organización Solar de Hermanos, sociedad en comandita por acciones. Miren que ahí está involucrado razón social más las siglas SCA más el término hermanos, que es propio de este tipo de sociedades en comandita por acciones. Bueno, las sociedades en comandita por acciones también van a tener dos tipos de socios: socios gestores y socios comanditarios. Todo tipo de acreedor va a tener acción solo contra la sociedad y subsidiariamente contra los gestores o administradores, también denominados administradores. Los socios comanditarios van a tener responsabilidad limitada. Entonces, los socios inversionistas van a tener responsabilidad limitada. Mínimo se va a presentar un socio gestor, es decir, un socio administrador, y 5 comanditarios, es decir, 5 inversionistas. Y el máximo puede ser el infinito para ambos. Recordemos que en la sociedad en comandita simple, por ejemplo, estaba limitado el número de socios comanditarios, que máximo podía ser de 25. Bueno, ahora sí pasemos a la sociedad limitada. ¿Cómo se conforma su nombre? Miren, que es la primera sociedad que nos permite usar la denominación social como nombre de la persona. La denominación social como nombre de la persona jurídica. Entonces tenemos que el nombre se puede conformar bien sea por razón social o denominación social, más la sigla limitada. O sea, es muy fácil de conformar el nombre de una sociedad limitada. Un ejemplo: Delicias Santo Tomás Limitada o Seguridad del Sur Limitada. Simplemente utilizas denominación social, razón social, sigla limitada y ya queda tu nombre de sociedad. Los acreedores civiles solo van a tener acción contra la sociedad. Los acreedores tributarios y laborales solo tienen acción contra la sociedad y de manera subsidiaria contra los socios. Los socios en este caso van a tener cuotas sociales o cuotas de interés. Y aquí sí hay un límite frente al número de socios que la conforman. Mínimo pueden ser 2 socios y el máximo será 25. No pueden exceder de ese número para conformar la sociedad limitada. Ahora sí pasemos a las acciones de capitales. ¿Cuáles son las acciones de capitales? La sociedad anónima y la SAS. ¿Cómo se conforma el nombre de una sociedad anónima? Por denominación social. Miren que aquí jamás se permite el uso de razón social. O sea, nunca mirarás una sociedad anónima con el nombre de las personas, de los socios que la conforman. Simplemente las actividades a las cuales se dedican. O sea, denominación social. Más la sigla SA, lo cual quiere decir sociedad anónima. Un ejemplo: Almacenes Éxito SA o Cementos Argos SA. Hay un límite frente al número de accionistas. En este caso serán mínimo 5 accionistas y máximo el infinito.
no es posible accionar contra los accionistas. Siempre los acreedores van a tener que accionar contra la sociedad. ¿Y por qué van a tener que accionar siempre contra la sociedad? Porque las sociedades de capitales se van a proteger por el velo societario. Entonces hay una responsabilidad limitada de los accionistas. El accionista solo va a perder la cuota aportada a la sociedad, a menos de que haya acción de levantamiento de velo societario por mala fe. Los accionistas tienen participación en acciones, así como mirábamos que en las anteriores sociedades tienen cuotas de interés o partes de interés. En este caso, la sociedad anónima lo que le brinda a sus accionistas son acciones y no hay socios, a diferencia de la sociedad colectiva, por ejemplo, donde había junta de socios. Y se va a celebrar asamblea de accionistas. Bueno, y la sociedad por acciones simplificadas se va a conformar de la siguiente forma. Su nombre se conforma por denominación social o razón social más la sigla SAS. Recordemos que la sociedad que permite prácticamente todo, o sea, es la sociedad más abierta. Entonces, su nombre se puede conformar bien sea por denominación social o razón social más la sigla SAS. Ejemplo, Agroquímicos del Sur, SAS. Esta sociedad, de igual forma, se puede conformar por un accionista, a diferencia de las anteriores. ¿Por qué? Porque las sociedades del Código de Comercio mínimo deben tener 2 accionistas. La SAS cambia ello. Permite la conformación de una sociedad por una persona y máximo el infinito, cualquier número de personas. A diferencia de las sociedades del Código de Comercio, todas las que vimos anteriormente, que surgen por contratos, las SAS pueden hacer de contratos o actos jurídicos unilaterales. ¿Por qué? Precisamente porque se pueden conformar por un accionista. Entonces, un accionista no puede celebrar un contrato por sí, consigo mismo. Entonces, pues tendrá la conformación a través de un acto jurídico unilateral, en caso de que sea un accionista. Los acreedores solo pueden accionar contra la sociedad, no contra los accionistas, salvo que se levante el velo societario porque puede existir mala fe. Y al igual que en la SA, hay asamblea de accionistas y no junta de socios. ¿Por qué hay asamblea de accionistas? Porque en este caso estamos ante una sociedad de capitales y pues lo que se va a entregar lo que se entrega a cambio de tu aporte como socio, como accionista, es pues una acción. Entonces tenemos asamblea de accionistas. Ahora sí pasemos a la capacidad de goce de las sociedades. Bueno, las sociedades, por regla general, nacen a partir de un contrato. ¿Cuál sería la excepción? Lo que mirábamos, las SAS, que también pueden surgir de actos jurídicos unilaterales. La misma va a tener capacidad para cumplir lo establecido en ella, en los estatutos, básicamente. Las sociedades comerciales tienen capacidad únicamente para desarrollar su objeto social, es decir, a qué actividades te vas a dedicar, como lo mencionaste en los estatutos, entonces te dedicas a ello. Se va a reducir a ejecutar las actividades que socios o accionistas colocaron en el estatuto. Si la sociedad desarrolla actividades fuera del objeto social, lo va a realizar sin capacidad, por lo cual el acto devendrá en nulo. Hay una excepción a esa regla. ¿Y cuál es? La SAS. ¿Por qué? Porque la SAS sí puede tener un objeto indeterminado. Es decir, la SAS, al interior de sus estatutos, puede mencionar que se dedica a cualquier actividad civil o comercial, siempre y cuando sea lícita. Si no se pone objeto, puede desarrollar cualquiera y constituye objeto indeterminado, pero siempre se debe establecer en estatutos. Entonces, ¿qué podemos relucir de aquí? Que en el caso de las personas jurídicas, sociedades del Código de Comercio, tenemos que la capacidad únicamente se va a restringir a lo establecido en los estatutos. O sea, si en el estatuto de una sociedad limitada o de una SA colocaste que su objeto social sería la producción de elementos manufacturados a gran escala, algo así.
Entonces, pues, solo te deberás dedicar a ello, más no al transporte ni otro tipo de actividades secundarias. En cambio, la SAS sí puede tener un objeto indeterminado, o sea, se puede dedicar a cualquier tipo de actividad, pese a que no sean conexas. Entonces, si tú te puedes dedicar en una SAS a las atracciones, así como a la seguridad, así como a otro tipo de actividades. ¿Por qué? Porque su objeto social sí puede ser indeterminado. Ahora pasemos a la capacidad de ejercicio, que implica la forma en que la sociedad desarrolla una actividad. La capacidad se va a retrotraer a actuar por intermedio del representante legal, quien se encuentra inscrito en Cámara de Comercio y lo va a nombrar la Junta Directiva o la Asamblea de Accionistas. ¿Quién es el representante legal o qué hace el representante legal? Va a tener la facultad de desarrollar cualquier actividad con el monto que desee, pero se necesita un registro en estatutos y esos estatutos se deben registrar en Cámara. ¿Ello para qué? Para limitar las facultades que tenga ese representante legal. ¿Qué tipo de limitaciones se pueden presentar para el representante legal? Limitaciones en el tipo de negocio, por ejemplo. No se faculta al representante legal para compra-vender inmuebles. Entonces, pues, no tendrá otro tipo de limitación en el negocio de que no tendrá facultades para firmar títulos valores. Y también se puede limitar esa capacidad del representante legal a través del monto. Entonces, por ejemplo, a un representante legal de una SAS no se le permite efectuar contratos hasta 300, que superen los 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y si sobrepasa ese monto, la asamblea debe aprobar el mismo. Entonces, si el representante legal de esa SAS quiere celebrar contratos superiores a ese monto, deberá contar con la aprobación del órgano societario Asamblea de Accionistas. Si el representante legal viola los límites, se verá obligado a responder por el monto que sobrepase ese límite. Y no se va a dividir la responsabilidad entre la sociedad y la persona natural. Responde el representante legal únicamente por el monto que exceda. Bueno, tenemos aquí el objeto social dentro de una sociedad. Bueno, en principio, debe enunciarse de manera concreta las actividades principales. En las sociedades del Código de Comercio va a ser ineficaz el objeto social indeterminado. Actividades relacionadas entre sí. Estipulación en contrario se tiene por ineficaz. Entonces, si trato de que una SA o una sociedad colectiva o una sociedad en comandita por acciones, etcétera, tenga un objeto social indeterminado, la estipulación en contrario, es decir, que me permita un objeto social abierto, pues se tendrá por ineficaz. Esa ineficacia significa que se tiene por no escrita. No es una sanción, es un remedio. El contrato tiene algo que está mal y se puede dejar por no escrita. Lo demás tiene plena validez, o sea, no deviene en ineficaz todo el contrato, sino únicamente la cláusula que lo contiene. Y no hay lugar a restituciones mutuas, no se va a requerir una declaración judicial. Bueno, en la SAS el objeto social puede ser indeterminado, tal como lo regula el artículo 5 de la Ley 1258 del 2008. Por ello se puede guardar silencio sobre lo que se va a dedicar esa SAS. Pese a lo anterior, la SAS tiene la posibilidad de dejarse con objeto social cerrado o determinado. Ello depende de si confiamos o no en el representante legal. Con el tiempo se puede modificar el objeto social a través de una reforma estatutaria. ¿Por qué? Porque no hay un límite de las actividades a las cuales se pueda dedicar esa sociedad. ¿Cuál sería la conclusión, entonces? Tenemos que en las sociedades del Código de Comercio siempre debe ser objeto social determinado. La SAS es la única que puede tener un objeto social indeterminado. ¿Qué significa? Que las sociedades del Código de Comercio deben tener una actividad concreta a la cual se van a dedicar. Y en caso de que traten de convertir su sociedad, de convertir el objeto social de esa sociedad del Código de Comercio en indeterminado, devendrá en ineficaz, por lo cual se tendrá por no escrita esa cláusula.
a diferencia de lo que sucede en las SAS, que el objeto social puede ser efectivamente indeterminado. O sea, te puedes dedicar a múltiples actividades pese a que no sean conexas entre sí. Miremos ahora sí los elementos del objeto social. El objeto social principal, el objeto social secundario y el objeto social necesario. ¿Cuál es el objeto social principal? Son aquellas actividades numeradas en los estatutos. Un ejemplo, sociedad anónima con objeto cerrado y enumeras las actividades de construcción, adecuación y ampliación. El objeto social secundario es aquello que no se encuentra escrito en los estatutos, pero son todas aquellas actividades necesarias para desarrollar el objeto social principal. Bien. Un ejemplo, contratar trabajadores. Entonces, no es necesario que lo plasmes al interior de los estatutos de la sociedad, sino que se entiende que están incluidas ahí como objeto también, porque pues necesitas contratar trabajadores para desarrollar tu objeto social principal. Y tenemos un objeto social necesario. En este caso, la sociedad tiene capacidad para desarrollar una actividad no mercantil, necesarios para tener derechos y contraer obligaciones. Un ejemplo, hacer donaciones o recibir legados de una persona que fallezca. Ahora sí pasemos a otro atributo de la personalidad, que es el domicilio. Bueno, ¿qué es el domicilio? Ya lo habíamos mirado anteriormente con las personas naturales. Simplemente es la residencia de una persona, sea natural o jurídica, más el ánimo real o presunto de permanecer en ese lugar. ¿Para qué es importante fijar el domicilio? Para fijar la competencia de los jueces. Las personas jurídicas, según el artículo 86 del Código de Comercio, van a tener su domicilio en el lugar de administración y dirección de sus negocios. Bueno, hay unas excepciones, que en los estatutos se plantee otra cosa, o salvo que existan leyes especiales. En ocasiones hay sociedades que tienen su domicilio, es decir, sus órganos de administración en una ciudad diferente a donde están ejerciendo el objeto social. Pero ya lo vamos a mirar a continuación. Por ejemplo, Avianca puede tener su domicilio en Barranquilla para los órganos de administración y para el desarrollo de su objeto social en Bogotá. Bueno, eso lo vamos a mirar a continuación. Los socios de las sociedades del Código de Comercio y las SAS pueden fijar libremente el domicilio, por lo cual una sociedad puede tener domicilio en una parte y los órganos de administración y dirección establecerlos en otro lugar. Bueno, aquí el ejemplo, Avianca con domicilio en Barranquilla y los órganos de administración en Bogotá. ¿Cuáles son los efectos de fijar el domicilio? De que la sociedad va a ser demandada donde tenga ese domicilio, ello siguiendo lo establecido en el artículo 28 del Código General del Proceso. El registro de los estatutos, de igual modo, se va a realizar donde se tiene el domicilio, es decir, en la Cámara de Comercio del lugar donde te encuentres desarrollando el objeto social. Entonces, si tengo una sociedad, por ejemplo, Calzado Samira SAS, por ejemplo, y tengo el domicilio en la ciudad de Pasto, no puedo registrarla en la Cámara de Comercio de Cali. Tengo que registrar esa sociedad con domicilio en Pasto en la Cámara de Comercio de Pasto. Y así con cada una de las sociedades establecidas en determinado lugar de Colombia. Siempre se va a registrar los estatutos en el lugar donde tenga su domicilio principal. Tenemos algo especial de las sociedades y es de que pueden tener sucursales o agencias. Entonces, las sucursales se regulan en el artículo 263 del Código de Comercio. ¿Qué es la sucursal? Es como un establecimiento de comercio abierto por una sociedad. En este caso, la sociedad es la persona jurídica. La sucursal no es una persona jurídica, recordemos. En cada sucursal se puede establecer un administrador o debe tener un administrador, que es el mandatario de la principal. Va a obligar este administrador va a obligar a la sociedad no al establecimiento de comercio, toda vez que no es persona jurídica.
El artículo 28, numeral 5 del Código de Comercio, nos menciona la competencia territorial, domicilio principal de la sociedad por regla general. Pero si el negocio se relaciona con la sucursal, puedo demandar en ese lugar o en la sede principal de la sociedad. Bueno, entonces, tenemos que la sucursal no es una persona jurídica. Por lo tanto, los actos adelantados por el administrador van a obligar a la sociedad. ¿Por qué? Porque los establecimientos de comercio no pueden ser demandados. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad para ser parte. Entonces, ¿dónde puedes, por ejemplo, tienes algún inconveniente con una empresa? Pongamos que con Presto. No sé, bueno, no sé si Presto simplemente es... Bueno, pongamos que Presto es una sociedad. Entonces, Presto S.A. Tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá, pero ocurrió un incidente con varios alimentos que tenían una serie de imperfecciones. Por ejemplo, no sé, me entregaron un producto y no cumplía con los estándares básicos. Se encontraba en mal estado, etc. Resulta que deseo demandar a esa sociedad. Entonces, tú puedes elegir dónde hacerlo. Si los demandas en el domicilio principal de la sociedad, es decir, el domicilio que se encuentra en Bogotá, o si los demandas, por el contrario, en el lugar donde tiene la sucursal. Entonces, tú eliges a tu discreción si lo demandas en el domicilio de la sociedad o donde tiene la sucursal. Y también tenemos a las agencias, que se regulan en el artículo 264 del Código de Comercio. La agencia no es una persona jurídica, es similar a la sucursal, pero a diferencia de la sucursal, los directores de agencia no van a tener la facultad de representación. Las sucursales y agencias, como no son personas jurídicas, no van a poder comparecer en juicio. Solo comparecen las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque ellas tienen capacidad para ser parte, es decir, las sociedades. Bueno, aquí unas preguntas. ¿Cómo se clasifica una sociedad según el tipo de socios? Y explique uno de ellos. Pues se clasificarían según las personas, capitales y mixtas, ¿no? Sí, efectivamente. Y pues en la Entonces, de identifica uno capitales, de ellos. pues Sí, está relacionado a lo que se llama como pues la parte económica, pues como la misma, como se denomina, ¿no? Y pues aquí principalmente están la SA y la SAS. sí, efectivamente. Bueno, en las sociedades de capitales, lo que une a los socios es un interés pecuniario. Lo que le interesa a la sociedad es el dinero, el aporte recibido de esos socios, el aporte económico recibido de esos socios. Y en este tipo de sociedades tienden a tener los accionistas responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque existe el fenómeno del velo societario. Entonces, los socios no responden por por las obligaciones de la sociedad. Hay una tendencia a ello. Bueno, otro tipo de clasificación, tal vez, pues la definición de otra de ellas. ¿Sí? Recuerdan, por ejemplo, en las sociedades de personas. ¿Por qué se unen los socios a ese tipo de sociedades? ¿O qué los motiva a conformar una sociedad en las sociedades de personas? Pues las mismas características personales, ¿no? De las personas, por eso se considera como se mencionó, pues el intuito personae, creo que se menciona, y pues Sí, sí, principalmente efectivamente. eso. Sí.
Sí, efectivamente, se relacionan por las características personales de los socios. Entonces, no te interesa el dinero que ellos puedan llegar a aportar a la sociedad, sino las características de esa persona. Un ejemplo clásico de sociedad de personas, la sociedad colectiva. Bueno, y las sociedades mixtas en las cuales se presentan dos tipos de socios, gestores y comanditarios. Los socios gestores administran la sociedad y los socios comanditarios aportan económicamente o patrimonialmente a la misma. Se unen por un interés personal y un interés económico. El clásico ejemplo de una sociedad mixta sería la sociedad limitada. Listo. Muy bien. Pasemos a otra pregunta. Marta es accionista en un 25% de una sociedad conformada únicamente por familiares. Los une un intuito personal. El nombre de dicha sociedad es Marta Palacios e Hijos. ¿Qué tipo de sociedad es? Según el nombre. Una sociedad de personas, pues en este caso que los une pues la razón de ser familia, ¿no? Pues, Sí, podría decir. Sí, efectivamente, es una sociedad de personas. Entonces, en las sociedades de personas hay algo muy común, y es de que las sociedades de personas siempre van a conformar su nombre con razón social, no con denominación social. Entonces, tenemos el nombre de la sociedad como Marta Palacios e Hijos. Entonces, Marta Palacios es razón social o denominación social. Denominación. Cuando el nombre de una sociedad se conforma por el nombre o apellidos de uno de los socios, decíamos que era razón social o denominación social. ¿Cuál de ellos? ¿Denominación? No. Razón social. Entonces, razón social, cuando el nombre de la sociedad se conforma por nombres o apellidos de los socios. Y denominación social, cuando el nombre de la sociedad se conforma por las actividades a las cuales se dedica la sociedad. Entonces, las sociedades de personas, clásicamente, se van a conformar, su nombre se va a conformar por razón social, no por denominación social. ¿Cuáles son los clásicos ejemplos de este tipo de sociedades de personas? Por ejemplo, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, son clásicos ejemplos de sociedades de personas. Según este tipo de el nombre, Marta Palacios e Hijos, que ya sabemos que Marta Palacios hace referencia a razón social e hijos, ¿qué tipo de sociedad tenemos? O sea, Vladimir, está bien tu respuesta en el sentido de que es una sociedad de personas. O sea, según la clasificación que miramos, es una sociedad de personas. Entonces, en este caso, según el nombre, Marta Palacios e Hijos, ¿qué tipo de sociedad tenemos? ¿Será sociedad colectiva? ¿Será sociedad en comandita simple? ¿Será sociedad en comandita por acciones? ¿Qué tipo de sociedad tenemos? Recordemos, las sociedades en comandita clásicamente necesitan las siglas SC o SCA, sociedad en comandita por acciones o sociedad en comandita. Y la sociedad colectiva, ¿qué es lo que requiere? Únicamente la razón social, es decir, el nombre de los socios o el apellido de los socios, más la palabra e hijos, nada más. Entonces, en este caso, tenemos una sociedad colectiva. Marta Palacios e Hijos es una sociedad colectiva por la forma en que se conforma el nombre. Porque tenemos razón social más el término e hijos, una sociedad colectiva.
Si No me tuviésemos, por acuerdo. ejemplo, Marta Palacios y hermanos SC, ¿qué tipo de sociedad sería? S en C, perdón, S en C. Marta Palacios e hijos, S en C. Sociedad encomendita simple. Sí, sociedad en comandita simple. Y Marta Palacios e hijos, SCA, Sos S. sociedad en comandita por acciones. Entonces, miren cómo de un nombre se puede definir qué tipo de sociedad, ante qué tipo de sociedad estamos. Entonces, la conclusión. Las sociedades de personas que se unen por un intuito personae siempre en su nombre van a tener razón social. ¿Qué es la razón Bogotá. social? Los nombres o apellidos de los socios que conforman esa sociedad. Más los términos e hijos y hermanos, más las siglas, si es una sociedad en comandita, S en C, o si es una sociedad en comandita por acciones, SCA. Bueno, Mario, accionista de una SAS, acude a su oficina de abogado y pregunta acerca de la posibilidad de fijar objeto social indeterminado. ¿Qué responde al respecto? ¿Es posible que la SAS tenga objeto social indeterminado? Sí, sí es posible que la SAS, pues precisamente se caracteriza por eso, porque tener un objeto social indeterminado. Sí, efectivamente, es la única sociedad que puede tener un objeto social determinado, puede dedicarse a múltiples actividades. ¿Cuáles son los efectos de fijar el domicilio de una sociedad en determinado lugar? La posibilidad de ser demandado. Efectivamente. Entonces, determina la competencia. ¿Qué juez será competente para dirimir determinado conflicto? Bueno, ahora pasemos a otro atributo de la personalidad dentro de las sociedades, que es la nacionalidad. ¿Qué es la nacionalidad? Es aquella relación jurídica entre una persona jurídica, sociedad y el Estado, lo cual va a implicar una protección. Un momento. Chicos, ¿sí quedó entendido lo de la parte de nombre de las sociedades o la clasificación de las sociedades? ¿Tienen, o el domicilio incluso? ¿Tienen alguna inquietud o duda para que, por favor, se solucione antes de pasar a los siguientes temas? Porque pues vamos a abarcar más temática, entonces pues, ya se van a mezclar los conceptos. Entonces, ¿sí quedó claro? ¿O regresamos y miramos algo que no haya quedado tan claro? Sí, quedó claro. Sí, bueno, entonces pasemos. Bueno, ¿qué es la nacionalidad? Es aquella relación jurídica entre la persona, sociedad y el Estado. Y ello va a generar una protección. Antes se discutía si las sociedades tienen nacionalidad. Hoy en día se reconoce que ello es importante para determinar tres tipos de conceptos. Se va a determinar con la nacionalidad la protección de las empresas por parte del Estado y va a ser necesario para distinguir los derechos y obligaciones de las sociedades nacionales y extranjeras. Recordemos que las sociedades extranjeras tienen un régimen especial y también permite establecer cómo es la creación, disolución y liquidación de esa sociedad. ¿Por qué? Porque una sociedad con nacionalidad colombiana pues tendrá un régimen completamente distinto de creación, disolución y liquidación a una sociedad conformada con las leyes, por ejemplo, del estado de Nueva York o del estado de California, etc. Entonces, pues, la nacionalidad permite establecer este tipo de conceptos. ¿Cuál es el criterio para determinar si una sociedad proviene de un país o de otro? Anteriormente se determinaba la nacionalidad según la nacionalidad de sus socios.
luego por el socio mayoritario y finalmente por el lugar donde se desarrollan sus principales negocios, pero todos los criterios se abandonaron en la actualidad. O sea, hoy en día una sociedad no adquiere su nacionalidad por la nacionalidad de sus socios, por la cantidad de socios mayoritarios que hayan de determinada nación, ni tampoco por donde se desarrollan sus principales negocios. Actualmente, el criterio que se establece en el artículo 469 del Código de Comercio nos va a definir qué es una sociedad extranjera y nos menciona expresamente que es aquella sociedad que se conforma por la ley de otro país, que además tiene el domicilio principal en otro país, no en Colombia. Entonces, ¿cuáles son las sociedades extranjeras? Aquellas que tienen se conforman por la ley de otro país más el domicilio en ese país, no en Colombia. Las sociedades conformadas bajo la ley colombiana y con domicilio principal en Colombia son sociedades con nacionalidad colombiana. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una sociedad Nestlé, entonces Nestlé es una sociedad suiza. Resulta que se conformó por las leyes de ese país. O sea, la ley de creación, disolución y liquidación de esa sociedad será la de Suiza. Y el domicilio, de igual modo, se encuentra en Suiza. Entonces, podríamos afirmar que es una sociedad extranjera. En cambio, tenemos a otra sociedad que es Cementos Argos S.A. Entonces, es aquella sociedad conformada bajo la ley colombiana y con domicilio principal en Colombia, lo cual deviene en que sea una sociedad con nacionalidad colombiana. ¿Qué proceso debe llevar a cabo una sociedad extranjera para tener su sede en Colombia? Bueno, si una sociedad extranjera desea tener su sede en Colombia, debe hacer cambio monetario regulado por el Banco de la República. Se va a registrar el ingreso de la inversión y se constituye una persona jurídica establecida en el extranjero. ¿Cómo se va a establecer esa sociedad extranjera en Colombia? Puede hacerlo de dos formas. Uno, constituyendo una sucursal de sociedad extranjera y la otra es constituyéndose como una filial de esa matriz. Miremos la primera opción, la sucursal de sociedad extranjera. Se establece en el artículo 471 del Código de Comercio y siguientes. Esta sociedad extranjera fija un domicilio en el país y va a establecer un representante de la misma en Colombia. ¿Cuáles son los requisitos para conformar esa sucursal de sociedad extranjera? Primero, debes traer el documento de creación y si está en otro idioma, traducirlo. Entonces, si es Nestlé, sociedad suiza, debes traer el acto creador de esa sociedad, los estatutos, y como están en otro idioma, pues debes pasarlo al idioma oficial de Colombia, que es el español. Debes de igual modo cumplir con el requisito de acta donde decides abrir la sucursal en Colombia. Acta de la asamblea se refiere, recordemos, toda sociedad tiene unos órganos sociales que van a celebrar determinadas situaciones en determinados momentos del año. Entonces, resulta que en una asamblea extraordinaria decidieron abrir una sucursal en Colombia. Entonces, pues, esa acta emanada de ese órgano societario se debe registrar en Colombia. De igual modo, se debe acreditar existencia y representación legal conforme a la ley de su creación. Entonces, puede que en Francia no se exija registro en Cámara de Comercio, sino que tengan otro tipo de órganos que regulen este tipo de actos. Entonces, pues, deberá cumplir con la ley de su creación. Dichos requisitos se van a protocolizar a través de escritura pública en notaría. Entonces, esa sociedad, para poder constituir la sucursal, trae todos estos documentos, los lleva a una notaría y se protocolizan. Y posterior al registro en Cámara de Comercio del lugar donde se tendrá sede. Es decir, una vez cumples con todos estos requisitos, debes registrarlo en la Cámara de Comercio donde tendrás esa sucursal. Entonces, Nestlé quiere abrir una sucursal en Bogotá. Entonces, ¿dónde se va a registrar? En la Cámara de Comercio de Bogotá. Si Nestlé quiere abrir una sucursal en Cali, pues se registrará en Cali. Y así, donde vaya a fijar su domicilio esa sucursal.
Otra forma en que puede ingresar una sociedad extranjera al país es a través de la constitución de una filial. Bueno, ¿qué es la filial? Es aquella compañía, empresa o corporación controlada por otra entidad. ¿Cómo se denomina esa entidad? Matriz o holding. Nestlé va a ser la matriz. ¿Cuál va a ser la filial? La empresa que está constituyendo. La empresa filial solo puede actuar siguiendo las directrices marcadas por los responsables del holding, o sea, los responsables de Nestlé en Suiza. Aunque en efectos de regulación y pago de impuestos son consideradas entidades independientes de la holding. Entonces, ¿quién va a responder por el pago de impuestos? Pues será la filial. Bueno, ahora sí pasemos a otro atributo de la personalidad, que es el patrimonio. Bueno, el patrimonio, ¿por qué se conforma? Por activos y pasivos de la sociedad. Es una cuenta especial dentro de la contabilidad de la sociedad. Si se desea conocer el patrimonio de una sociedad, vamos a pedir estados financieros de la entidad. No se puede acudir a Cámara de Comercio, pues no se encuentra en el certificado de existencia y representación. ¿Por qué? Porque es una cuenta variable. El capital social es una subcuenta del patrimonio. Bueno, ¿qué es el capital social? El capital social es una subcuenta del patrimonio y se va a conformar por la suma de los aportes que hicieron los socios o los accionistas. El capital social normalmente es estable, a diferencia del patrimonio que puede variar día a día, es decir, los activos y pasivos de la sociedad pueden modificarse de un día para el otro y de manera drástica. Adicional a ello, el capital social sí aparece en el certificado de Cámara de Comercio. ¿Por qué aparece en el certificado de Cámara de Comercio? Porque es algo fijo, estable, estático. En cambio, el patrimonio sí varía. Por eso no se registra en Cámara de Comercio. El capital social no puede ser superior al patrimonio. ¿Por qué no puede ser superior al patrimonio? Porque el capital social es una subcuenta del patrimonio. Entonces, no puedes tener un capital social que supere tu patrimonio. ¿Por qué? Porque pues, el capital social es una subcuenta o es algo más pequeñito insertado dentro de algo gigantesco. La finalidad del capital social es de que se divida en cuotas, partes o acciones que le son entregadas al socio o accionista. ¿De qué depende que sean cuotas, partes o acciones? Del tipo de sociedad al que nos estamos refiriendo. Entonces, acciones en la SAS y en la SA. Y en la sociedad en comandita por acciones para los socios comanditarios, es decir, para los inversionistas. Y serán cuotas o partes, por ejemplo, en la sociedad colectiva serán cuotas o partes de interés en la sociedad limitada. Entonces, pues, esto ya varía según el tipo de sociedad al que nos estemos refiriendo. Bueno, capital social se divide en cuotas en sociedad limitada y comanditarios en sociedad en comandita simple. Se divide en acciones en SA y SAS y en partes en sociedad colectiva y gestores en sociedad en comandita. Bueno, las partes de interés no tienen una representación física. Existen únicamente en el mundo de lo jurídico. Constan en el estatuto de la compañía y se registran en la Cámara de Comercio, en certificado de existencia y representación. ¿Por qué se registran? Porque hacen parte de precisamente este capital social conformado. Para vender las partes de interés se debe hacer una reforma estatutaria de manera obligatoria. La cesión de partes de interés no es libre, se requiere aprobación de la Junta de Socios. Partes de interés. Entonces, miremos que en partes se divide para las sociedades colectiva y gestores en sociedad en comandita. ¿Por qué creen que la cesión de partes de interés no es libre en este tipo de sociedad? Porque al ser parte de una sociedad colectiva, según se explicaba al principio, pues no es tan importante la parte económica, sí, la parte económica, sino como la actividad a la que o mejor dicho, en sí es lo importante la persona. Pues digo que por eso. Exacto, efectivamente. Es por la razón que nos acaba de mencionar Vladimir.
¿Por qué las partes de interés no se pueden ceder de manera libre? Porque en las sociedades de personas lo que les interesa es el interés personal. Entonces, pues te interesa la calidad del socio que llega a tu sociedad, no la cantidad de dinero que aporte. Entonces, pues te exigen una serie de requisitos adicionales para poder pertenecer a esa sociedad, por lo cual la cesión de partes de interés no es libre. A menos de que la junta de socios lo apruebe, se puede realizar. Y en caso de que no se apruebe, no será posible realizarla. Para realizar esa sesión se requiere voto unánime de los socios, al igual que para venderlas. Bueno, cotas sociales. Van a operar para las sociedades limitadas y para las sociedades en comandita simple para los socios comanditarios. Las cuotas sociales constan en los estatutos. ¿Por qué? Porque hacen parte del capital social, recordemos. Y el capital social, como subcuenta del patrimonio, sí aparece registrado en los estatutos registrados ante Cámara de Comercio. Para hacer una sesión, se debe hacer una reforma estatutaria. La sesión se debe aprobar por la Asamblea y se encuentra prohibido fraccionar las cuotas. ¿Por qué se encuentra prohibido? Porque se fragmenta el voto. Entonces, nunca podrás dividir una cuota social en dos. Tendrás que dejar esa cuota social. Cuotas sociales en la sociedad limitada. Bueno, se deben ceder las cuotas previo al agotamiento del derecho de preferencia. ¿A qué hace referencia el derecho de preferencia? Que primero debes ofrecer esas cuotas sociales a los socios. Si no existe un socio que acepte esas cuotas sociales, podrás venderlas a terceros. Pero hay una condición especial, y es de que si los estatutos guardan silencio, se considera que sí hay derecho de preferencia, ello por consagración legal. Pero si los estatutos mencionan que no hay derecho de preferencia, hay una renuncia expresa y por lo tanto no se aplica el derecho de preferencia. ¿Qué sucede entonces? Los estatutos no mencionan nada. Dicen, ¿existe derecho de preferencia? No, no mencionan absolutamente nada. No se refirieron al derecho de preferencia. Pero por consagración legal se considera que por omitir esa mención, pues sí hay derecho de preferencia. Pero, a diferencia de ello, si los estatutos mencionan de manera expresa que no hay derecho de preferencia, pues se considera que no hay derecho de preferencia. ¿Cuáles son los pasos para ceder las cuotas sociales? El socio informa que quiere ceder sus cuotas y da las condiciones de la oferta al representante legal. El representante legal da traslado a los socios y los socios tienen 15 días hábiles para decidir si aceptan o no esa oferta realizada. Si en 15 días nadie acepta, el socio queda libre para transferir a un tercero. Bueno, entonces, resulta que tú eres un socio de una sociedad limitada y decides que ya no tienes interés en el objeto social que está desarrollando esa sociedad. Entonces, pues, realizas una oferta al representante legal. Le dices, mira, ya no me interesa la sociedad, ya no quiero ser parte de ella, he decidido viajar y pues ya no quiero tener relación con ustedes. Entonces, el representante legal, ¿qué va a hacer? Va a dar traslado a los socios que conforman esa sociedad y les va a anunciar de tu oferta. O sea, les va a decir, miren, hay un socio llamado Arturo que se quiere retirar de la sociedad, por lo cual desea vender sus cuotas sociales. Esos socios van a tener 15 días hábiles para decidir si aceptan o no la oferta realizada por el socio saliente. Si en esos 15 días ninguno de los socios, o sea, pongamos que son 10 socios, ninguno acepta, entonces el socio puede tercer. El artículo 365 del Código de Comercio menciona que se presenta un tercero a la sociedad. Si la sociedad acepta, se reforma el estatuto y se registra en Cámara. Se aprueba con la mitad más uno. Si la sociedad no acepta al socio, la sociedad tiene 60 días para presentar a un tercero dispuesto a adquirirlas. Si ese tercero, si dicha persona no acepta, la sociedad puede liquidarse. O también podría excluir al socio que quiere vender. ¿Qué quiere decir? Perdón, se devuelve el aporte y el valor de las cuotas sociales. Entonces, resulta que, bueno,
Pasaron el representante legal, les comunicó la oferta a los socios, tuvieron 15 días para decidir, pero ninguno dijo que aceptaba. Entonces, pues, el socio saliente, Arturo, puede transferir a un tercero. ¿Cómo se puede transferir a un tercero? Arturo va a presentar a un tercero, es decir, a un amigo externo a la sociedad, y lo va a presentar. Les va a decir, miren, este es Manuel. Entonces, pues Manuel tiene interés en comprar mis cuotas sociales debido a que, bueno, voy a salir del país y ya no quiero tener relación con ustedes. La sociedad, los socios, pueden decidir si lo aceptan o no. Pueden decir, sí, efectivamente, Manuel cumple con los requisitos que nosotros tenemos para aceptar a un nuevo socio, entonces, pues, lo aceptamos, le damos el visto bueno. Si lo aceptamos, perfecto. Se reforma el estatuto, se registra en cámara y listo. Entonces, quedó. Ya hay un nuevo socio llamado Manuel. Y Arturo ya no tiene relación con nosotros. Pero hay otro escenario, y es de que la sociedad no acepta a ese socio. Entonces, la sociedad dice no. Manuel tiene serios problemas legales, tiene una... ingresó a un proceso de insolvencia de persona natural no comerciante y no queremos aceptarlo en la sociedad porque tiene antecedentes bastante negativos. Entonces, pues la sociedad no aceptó a Manuel. Si la sociedad no acepta a Manuel, tiene 60 días para presentar a un tercero dispuesto a adquirirlas. Entonces, pues los socios dicen, no, pero ¿qué vamos a hacer? Arturo se va y pues cuotas sociales, ¿qué hacemos con las cuotas sociales? Entonces se consiguen un tercero. Entonces llega María, pero dicha persona, es decir, María, no acepta. O sea, la llevan a la sociedad y les dicen, no, no tengo interés. La verdad, no quiero adquirir esas cuotas sociales que deja Arturo. Como no lo aceptamos, la sociedad tiene dos opciones. Una es liquidarse, o sea, le entrega la cuota social a cada uno de los socios y se termina la sociedad. O se puede excluir a Arturo, es decir, se excluye al socio que quiere vender. Simplemente le devuelves el aporte inicial otorgado a la sociedad y el valor de las cuotas, nada más. Y siguen la vida jurídica de la sociedad. Hay otra opción y es de que, bueno, todo lo anterior en el evento de que no quieran aceptar, de que la sociedad se niegue a aceptar a ese tercero. Ahora miremos lo contrario. Si varios socios aceptan la propuesta de cesión, ¿cómo se va a realizar? Si varios socios aceptan al tiempo la oferta realizada por el representante legal de la sociedad, se van a distribuir cuotas a prorrata, proporcional al porcentaje que tengan en la compañía. Entonces, resulta que habían 5 socios en la sociedad. Entonces, tenemos a Carlos, Manuel, tenemos a Carlos, Manuela, Juana, Patricia y Camila. Entonces, tenemos esos 5 socios. Resulta que uno de ellos tiene mayor porcentaje dentro de la compañía, tiene un porcentaje de 25%. Bueno, tiene uno de 25, tenemos uno de 60, etc. Entonces, ¿cómo vamos a distribuir si ellos aceptan? Si ellos dicen, sí, estamos interesados en comprar las cuotas de Arturo, pues se van a distribuir en porcentaje. O sea, el que más tenga, más va a comprar. Si no alcanzan las cuotas para venderles a todos los socios, entonces, pues, verdaderamente Arturo tenía 5 cuotas sociales. No tenía 2 cuotas sociales. Entonces, ¿cómo hacemos para venderlas a tantos aceptantes? Pues, si no alcanza para venderles a todos ellos, se va a repartir en el orden en que los socios llegaron. Solo en este caso aplica primus in tempore, en los demás casos a prorrata. Entonces, si no alcanzan las cuotas, pues al primero que aceptó la oferta realizada por el representante legal será al que se le adjudiquen esas cuotas sociales. Si los socios aceptan, pero hay discrepancias en el precio, o sea, está bien, aceptamos, pero están muy caras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se va a nombrar a un perito y el precio que ese perito dictamine será obligatorio para las dos partes. Entonces, nosotros no aceptamos porque consideramos que esas cuotas valían
5 millones de pesos. Entonces, el perito analiza la situación y se da cuenta de que no, de que valían 10 millones de pesos. Entonces, si el perito dictamina que valen 10 millones de pesos, ya no podrán oponerse a ese número dictado por el perito, sino que será obligatorio para las partes, tanto como la parte que cede las cuotas o que planea venderlas, como la parte que acepta la oferta. Al aceptar la oferta, se va a perfeccionar el contrato. La aceptación se debe dar por escrito, jamás se puede realizar de manera verbal. Bueno, y finalmente tenemos las acciones como parte del capital social. Se presentan en la sociedad anónima y en la SAS, y también en los socios comanditarios en la sociedad en comandita por acciones. Existe un documento que contiene las acciones, que es el libro de accionistas. Bueno, las acciones, recordemos, son títulos, valores y son títulos nominativos específicamente, por lo cual su circulación es restringida. Se van a transferir únicamente mediante endoso, entrega y registro en los libros del emisor. O sea, para ser transferidos se requieren el cumplimiento de estos 3 requisitos. Que lo endose la persona que los va a recibir o a comprar, que se realice la entrega material y que se registre en el libro del emisor, en el libro de la sociedad. ¿Cuáles son las características de las acciones? Que cada acción otorga un voto por regla general, o sea que hay unas excepciones. ¿Cuál es la excepción? Que hay acciones que no otorgan votos. A continuación miraremos la clasificación de las acciones y miramos cómo se maneja. En las sociedades SA y SAS sí existen socios mayoritarios, incluso hay cuota de control. ¿Por qué? Porque depende del tipo de acciones que tenga un accionista. Una acción sí puede tener copropiedad, pero no se puede dividir más allá de la unidad. O sea, una acción puede tener varios accionistas. El aporte no se debe cancelar de inmediato al constituir la sociedad. Se da un plazo al accionista para hacerlo. En SA se da el plazo de 1 año para cancelar el aporte y en SAS se da 2 años para cancelar el aporte a la sociedad. Bueno, el capital social en sociedades por acciones. Entonces, las acciones. ¿Cómo se va a dividir el capital social en las sociedades por acciones? Se va a dividir en capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. Vamos a mirar cada uno de ellos. ¿Cuál es el capital autorizado? Es el tope máximo que la sociedad va a recibir como aportes. El capital autorizado no existe, o sea, es una proyección, una meta, un objetivo. Es lo que tú quieres alcanzar como sociedad. Es lo que la sociedad espera recibir algún día. Entonces, tenemos una SAS y planeamos tener tal cantidad de dinero. Entonces pongamos 2.000 millones de pesos. Entonces, esa es como nuestra meta, nuestro objetivo. La sociedad va a trabajar para lograrlo. Entonces, ese es el capital autorizado, es como la meta de dinero que quieres llegar a obtener con la sociedad. Tenemos también el capital suscrito. Del capital autorizado, es decir, de ese capital ficticio, de esa meta que nos pusimos, de ese sueño, los socios, ¿cuánto se han comprometido a pagar? Entonces, el socio A dice que se compromete a pagar 50 millones de pesos. El socio B dice que 5 millones de pesos. El socio C dice que se compromete a pagar 10 millones de pesos. Pero en el capital suscrito, el dinero aún no ingresa a la sociedad. ¿Por qué? Porque recordemos que en la SAS y la SA hay un plazo para que tú canceles el capital social, el capital suscrito. En la SA hay un plazo de 1 año. En la SAS hay el plazo de 2 años. ¿Para qué? Para poner ese dinero. ¿Cómo se representa el capital suscrito? El capital suscrito se va a representar en acciones suscritas. Toda emisión de acciones nuevas aumenta el capital suscrito hasta alcanzar el capital autorizado. Entonces, la sociedad está emitiendo más acciones. Eso va a aumentar el capital suscrito, es decir, lo que se comprometen a aportar los socios.
pero el capital suscrito únicamente puede llegar a alcanzar el capital autorizado, o sea, la meta o proyección que nos planteamos. Cuando alcanza ese tope, cuando alcanza el capital suscrito al capital autorizado, se van a reformar los estatutos. ¿Y por qué se reforman los estatutos? Para aumentar el capital social. Entonces, debe reformarlo para que aumente el capital autorizado, meta o proyección, y para aumentar de igual modo el capital suscrito, es decir, el monto que se comprometen a pagar cada uno de los socios. Y finalmente tenemos el capital pagado, que en últimas es lo único real dentro de la sociedad. Es aquel dinero real o efectivo que ingresa a la sociedad. Entonces, tenemos el capital suscrito. Entonces, Juana se comprometió a pagar 5 millones de pesos. Entonces, ¿cuál será el capital pagado? Los 5 millones que efectivamente Juana haya entregado a la sociedad. Bueno, aquí, antes, entonces, ¿tenemos claro qué es el capital suscrito, capital autorizado y capital pagado? ¿O hay alguna duda en Capital pagado nuevamente, no entendí muy bien. Bueno, el capital pagado es lo que efectivamente ingresó a la sociedad. Entonces, tenemos que el capital suscrito. Bueno, el capital suscrito es la suma de dinero que los socios se comprometieron a pagar. Solo se comprometen a pagar en el capital suscrito. Entonces, tenemos 3 socios. Resulta que tenemos a Camila, Andrea y Juana. Entonces, tenemos a Camila, Andrea y Juana. Camila se comprometió en capital suscrito a pagar 5 millones de pesos. Juana se comprometió a pagar 10 millones de pesos. Y, bueno, la última chica se comprometió a pagar 15 millones de pesos. ¿Cuál es el capital pagado? Lo que verdaderamente ingresó a la sociedad. Es decir, los 10 millones que pagó Juana, los 5 millones que pagó Camila, los 15 millones que pagó Manuel. O sea, es lo que efectivamente ingresó a la sociedad para constituir ese capital social. Capital pagado, lo que tú pagaste como accionista, lo que tú ingresaste como accionista. O sea, ¿qué cantidad de dinero le llevaste a la sociedad? Pero que sea dinero real, dinero efectivo. O sea, tú tienes, por ejemplo, 10 millones en tu cuenta y esos 10 millones en tu cuenta los transferiste a la cuenta de la sociedad. Ese sería el capital pagado, lo que tú efectivamente ingresaste a la sociedad. ¿Qué cantidad de dinero ingresó de ti a ella? De persona natural a persona jurídica. Ese es el capital pagado. En O este sea, lo caso, que tú digamos el pagaste. capital suscrito, me comprometo a pagar 10 millones de pesos. Y en el transcurso, pues por el ejemplo de la SAS, en el transcurso de los 2 años, pago ahora 5, después 2, después 3. O sea, si ahorita pago los 5, ese sería mi capital pagado. Pagado, sí. Ajá, Listo. efectivamente. Otra pregunta con relación a lo mismo. Digamos Ya. que en la conformación de la SAS, ese capital efectivamente pagado se lo debe consignar a la cuenta bancaria de la SAS, en el ejemplo de la SAS, o quien cumple las funciones de tesorero, digamos, en la SAS, es quien la tiene. El representante legal, el administrador de la SAS. Ujú. No se El la debe entregar a administrador ninguna entidad financiera o algo por el estilo. depende de cómo se haya constituido en los estatutos. O sea, recordemos, la hoja de ruta de toda sociedad son los estatutos. Entonces, lo que te mencionan los estatutos, o sea, si te mencionan que los aportes por concepto de capital pagado se van a registrar en una cuenta corriente, en tal banco, te dan el número de la cuenta, etcétera, pues se realizará el pago a esa cuenta. Pero si te mencionan que es el representante legal de la sociedad quien va a recibir el capital pagado, por concepto de aportes, pues será él. Pero eso ya depende básicamente de cómo se haya constituido en los estatutos. Ok, gracias. Vale. Bueno, entonces, hacemos a las preguntas. ¿Cómo se determina si una sociedad es nacional o extranjera?
es una sociedad nacional? ¿Cuándo se considera una sociedad como colombiana? ¿Por el domicilio? Sí, por el domicilio. Y También puede ser por el lugar donde cumple las funciones. sí, el domicilio. Ah, aquí está. El domicilio y por el cumplimiento, por la ley de creación también. Recuerden, por el domicilio y por la ley que regula su creación. ¿Y cómo se determina si es una sociedad extranjera? Por lo mismo, por dónde se encuentra domiciliada y por la ley de creación. Entonces ahí recordemos el ejemplo de Nestlé. Entonces se conformó según la ley suiza. Entonces, pues, la ley suiza. ¿Dónde tiene domicilio? En Suiza. ¿Cómo se considera? Sociedad extranjera. ¿Por qué? Porque tiene domicilio en el exterior y se conformó en base a la ley de otra nación. ¿Cuándo es sociedad nacional? Cuando tiene domicilio en Colombia y se conformó bajo la ley colombiana. Entonces, así se determina si una sociedad es nacional o extranjera. Básicamente sirve para determinar la nacionalidad. Pasemos a otra pregunta. ¿Por qué se conforma el capital social? El capital social pues se conformaría por los aportes que hacen los accionistas. Bueno, pues en este caso pues se diferenciarían en acciones en la SA y en la SAS y cuotas partes pues en además tipos de sociedades. Uh-huh. Sí, efectivamente. ¿En qué sociedades el capital social se ve representado en acciones? Bueno, esa ya fue respondida. Entonces, en la SAS y en la SA. ¿Cómo se divide el capital social en sociedades por acciones? Autorizado, suscrito y pagado. Sí, efectivamente. Autorizado, suscrito y pagado. ¿Cuál es el capital autorizado? La meta, el tope, a lo que se quiere llegar con la SAS. Uh-huh, efectivamente. Suscrito. Lo que se comprometen a pagar los socios. Uh-huh, Y el pagado, pues lo que en sí, como habíamos dicho, en sí entra a la sociedad. Sí, sí, está bien. ¿El capital suscrito puede ser superior al capital autorizado? No podría ser superior y en caso de pues, llegar al tope, pues tendría que realizarse modificación de estatutos. Uh-huh, sí, efectivamente. Respuestas correctas. Bueno, ahora sí, vamos a pasar al derecho de preferencia en la negociación de acciones. Bueno, en las sociedades abiertas, es decir, en las sociedades inscritas en bolsa de valores, no es posible el derecho de preferencia y en caso de pactarse se tiene por no escrito. ¿Por qué? Porque a los socios no les interesa, les interesa el ingreso de una persona únicamente por el interés económico. No les interesa las características personales de ese nuevo socio. En sociedades cerradas no se tiene derecho de preferencia en principio, salvo que se pacte. Mencionar plazos, cómo van a aceptar y cómo se van a comunicar. Pero siempre se debe pactar y fijarse en los estatutos, en caso de pactarse ese derecho de preferencia. ¿Cuáles son las clases de acciones? Bueno, aquí vamos a mirar algunas. Nos encontramos ante diferentes acciones que van a otorgar distintos derechos a los accionistas. Encontramos las siguientes. Tenemos en las SA, tenemos acciones ordinarias de industria privilegiadas con dividendo preferencial y sin derecho al voto.
Y en las SAS tenemos todas las acciones de la SA, de la sociedad anónima, más las acciones con dividendo preferencial fijo o anual. O sea, esa es la única especial en las SAS, solo la tiene ella. Vamos a empezar con las acciones ordinarias. ¿Cuáles son las acciones ordinarias? Son aquellas reglamentadas en el artículo 379 del Código de Comercio. Los derechos otorgados por dichas acciones van a generar derechos políticos y económicos. Así, pueden generar participar en asambleas y votar, lo cual es un derecho político. También generan derecho de inspección, es decir, mirar libros contables de la sociedad 15 días antes de asamblea en que se aprueben estados financieros, que también es un derecho político. Se puede participar de las utilidades, lo cual es un derecho económico. Se puede establece el derecho de negociar libremente las acciones, salvo el derecho de preferencia, en caso de que se pacte al interior de la sociedad, lo cual es un derecho económico. Y también se establece el derecho a recibir activos sobrantes en caso de liquidación, lo cual es un derecho económico. Esos son los derechos que generan o se derivan de las acciones ordinarias. Pero tenemos, varía según si las acciones ordinarias están en SA o en SAS. En la SA, cada acción ordinaria va a colocar un voto. Y bajo ningún supuesto, la sociedad puede tener más de un voto por acción. Entonces, una acción, un voto. En SAS sí pueden crear acciones ordinarias con voto múltiple. ¿Para qué se establecen este tipo de acciones? Para mantener el control de la sociedad. Entonces, tenemos una acción, pero me da 20 votos. Ese es clásicamente un derecho político, más no económico. En la SA, siempre una acción, un voto. En SAS sí puede ser una acción, 20 votos. Bueno, aquí vamos a hacer una diferenciación frente a los socios capitalistas y los socios de industria. ¿Quiénes son los socios capitalistas? Aquellos que aportan efectivamente dinero a la sociedad. Se constituye como una obligación de dar sumas líquidas de dinero a esa sociedad. Y los socios de industria, que en ese caso el aporte se constituye como una obligación de hacer. Es decir, se aporta en dinero o en especie, cualquier bien o derecho susceptible de transferencia. Los bienes o derechos inenajenables no se pueden aportar a la sociedad. Un ejemplo de bienes inenajenables, el patrimonio histórico de la nación, armas o narcóticos. Los socios de industria van a generar acciones de industria. Los socios capitalistas van a tener acciones ordinarias. Entonces, ¿para qué hice esta diferenciación inicial frente a socios capitalistas y socios de industria? Para generar otra clasificación de acciones, que es la de acciones de industria. Bueno, ¿cuáles son las acciones de industria? Son aquellas que se otorgan a socios de industria, bien sean funcionarios o directivos que trabajan dentro de una sociedad, aunque no son acciones propiamente dichas, dado que no forman parte del capital social, tienen un carácter de intransferibles. El aporte de industria son obligaciones de hacer, no obligaciones de dar. Los de trabajo y se forma socio de industria. Ellos se regulan en los artículos 137 y 138 del Código de Comercio. ¿Cuánto vale el trabajo aportado? Entonces, el aporte de industria no integra capital social. ¿Por qué no integra capital social? Porque no es dinero que efectivamente se haya pagado a la sociedad, sino que simplemente estás entregando tu fuerza de trabajo para recibir algo a cambio. Pero, ¿por qué no integra capital social? Porque básicamente tú no le has entregado nada a la sociedad todavía. El inciso 2 del artículo 137 menciona los derechos que le asisten al aportante de industria. Entonces, el aportante de industria participa en la asamblea con voz, mas no tiene voto. ¿Por qué? Porque pues todavía no puede ejercer, todavía no tiene acciones consigo. Puede ser administrador, puede ser representante legal o pertenecer a la junta directiva. Y tiene derecho a recibir utilidades. Si hay pérdidas, no recibe absolutamente nada.
El carácter del socio de industria. El socio de industria no es un trabajador, es un socio con derechos reducidos o socio de segunda categoría. El aporte de industria puede ser con estimación del valor o sin estimación del valor. Entonces, pongamos un ejemplo. Tenemos a Isabel. Entonces, Isabel ingresó a trabajar a la empresa Agroquímicos del Sur S.A. Entonces ingresó a trabajar hace 5 meses. Ella dijo que no esperaba recibir ningún tipo de retribución económica por el trabajo que estaba desempeñando, que ella quería ser parte de la sociedad. ¿Qué le propuso al administrador? Le propuso acogerla como socia de industria. Entonces, ella aporta su trabajo de manera aparentemente gratuita y a cambio va a recibir acciones de industria. Este aporte que ella va a realizar, es decir, la fuerza de trabajo que va a desempeñar sin recibir ningún tipo de retribución a cambio, puede ser con estimación del valor o sin estimación del valor. Vamos a ver inicialmente cuándo se estima el valor del aporte realizado. El aporte de industria con estimación del valor se determina según la actividad que va a desarrollar el socio. Su remuneración, unidad de tiempo, normalmente va a ser por 1 año y se regula así en el artículo 138, inciso 5 del Código de Comercio. El aporte se va a entender realizado una vez se cumpla la unidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, ingresó Isabel hace 5 meses. Entonces, como planteamos ese aporte de industria y estimamos su valor, decimos que 1 mes de trabajo de ella va a costar 2.500.000 pesos. Listo, entonces, esa es la remuneración. Unidad de tiempo. Se planteó que por 1 año ella no recibiría esa suma de dinero. Entonces, pues imagínense, 2.500.000 por 12 meses, ese será el aporte que va a realizar, el aporte de industria que va a realizar. Y se determinará pues el valor del mismo. Una vez se cumpla 1 año, es decir, ya transcurrió el año, pues se considerará que Isabel ha hecho el aporte al interior de la sociedad y se le liberarán acciones de industria. ¿Cuáles son las características del aporte de industria con estimación del valor? Que en los estatutos se pueden limitar las acciones atribuidas al socio de industria, porque nunca se van a transformar a acciones de capital, o sea, nunca van a pasar a ser acciones ordinarias. Se van a liberar acciones de industria únicamente para los socios de industria, nunca acciones ordinarias. Las primeras se crean y se guardan en la caja social hasta que se cumpla con la unidad de tiempo y se liberan dichas acciones. Entonces, pasa el año, Isabel ya ha cumplido con su parte, es decir, trabajó por esa cantidad de tiempo, por esa unidad de tiempo, con esa estimación del valor, entonces, pues, ya vamos a liberar sus acciones. Por regla general, el aporte de industria es personal, pero se puede designar a otro sujeto. Entonces, Isabel está realizando el trabajo y no está cobrando absolutamente nada por la prestación de su servicio. Pero a ella no le interesa ser socia de industria. Simplemente quiere que uno de sus allegados, por ejemplo, su hijo, sea socio de industria. Entonces, pues, se designa a otro sujeto para que reciba esas acciones de industria. El aporte de industria no integra el capital social mientras no se liberen las acciones de industria, porque recordemos, las acciones de industria únicamente se liberan cuando la persona haya cumplido con las obligaciones contraídas, o sea, una vez se haya cumplido con el tiempo y se haya cumplido con las labores realizadas. Ejemplo, al cabo de 1 año donde se liberan acciones, se entra el capital social. Claro, entonces, efectivamente, en 1 año Isabel cumplió con lo que prometió. Entonces, vamos a liberar sus acciones que se encontraban guardadas en una caja. Entonces, ya no se irán en la caja, sino que se liberarán e integrarán el capital social. Y tenemos también aporte de industria sin estimación del valor. Es aquel aporte donde solo se menciona el trabajo que va a desarrollar el socio.
Bien, mami, ¿usted Ello qué hace? va en los estatutos, es decir, entonces Isabel va a realizar la Ah, qué contabilidad bueno. Mami, yo la llamo en minuciosa unos 10 de la minuticos, empresa estoy en clase. Agroquímicos del Sur. Simplemente Chao, se chao. menciona eso, pero no estima cuál es el valor que se va a retribuir por esa actividad a realizar, ni tampoco el tiempo. No tiene derecho a recibir cuotas, partes o acciones. Simplemente va a tener voz en asamblea y va a participar de las utilidades una vez se liberen las acciones, recordemos. El artículo 150, parágrafo C, parágrafo del Código de Comercio, menciona que si no estimó el valor, se entiende que recibe utilidades del mayor de los socios capitalistas. Entonces, es como una especie de castigo, por así decirlo. Si tú no estimas el valor de ese trabajo realizado por parte de ese socio, pues se entenderá que va a recibir las utilidades del mayor de los socios capitalistas, en caso de que no hayas estimado el valor de manera adecuada del socio de industria. Bueno, ahora sí pasemos a las acciones privilegiadas, reguladas en el artículo 381 del Código de Comercio. Son aquellas que dan más derechos que las acciones ordinarias, no más derechos políticos, sino más derechos económicos. Otorgan los derechos del artículo 379, es decir, los clásicos de las acciones ordinarias, más un derecho del artículo 381. En los estatutos, los socios escogen uno de los derechos, dos o tres de los consagrados en el artículo 381. Bueno, entonces, en el artículo 381 encontramos tres derechos adicionales a los de las acciones ordinarias que pueden ser escogidos a libre elección por parte de los accionistas privilegiados. ¿Cuáles son ellos? Puedes elegir este derecho, que es el derecho de reembolso en caso de liquidación. Entonces, resulta que una sociedad se está liquidando. ¿Por qué? Porque presenta una falla económica. Entonces, son mayores sus pasivos que sus activos. Existe una voluntad de los socios o cumplimiento de objeto contractual, se paga inicialmente el pasivo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Perdón, cuando una sociedad se liquida, vas a pagar los pasivos de esa sociedad. Resulta que siempre cuando una sociedad se liquida, se va a pagar el pasivo externo. Es decir, vas a pagar a todos tus acreedores con quienes tienes una obligación pendiente. Una vez canceles a todos tus acreedores externos, vas a cubrir el pasivo interno de la sociedad. Es decir, vas a cancelar a los socios. Pero el problema es de que es probable de que tus activos se hayan ido pagando tus pasivos externos y que no quede tanto dinero para cubrir el pasivo interno. Entonces, ¿cuál es el derecho que otorgan estas acciones privilegiadas? Es de que en caso de liquidación no haya para cubrir ese pasivo interno, pues tú tendrás el privilegio de recibir ese reembolso de primero, antes incluso que los accionistas ordinarios. Entonces, listo, la sociedad se liquidó porque presentaba grandes pérdidas económicas, se pagó el pasivo externo y quedaron 100 millones de pesos para pagar el pasivo interno. Son 20 socios. Entonces, ¿cómo vamos a repartir lo que quedó? Entonces, de esos 20 socios, 15 tienen acciones ordinarias. ¿Cuál va a ser tu privilegio? Que se te va a reembolsar de primero. Entonces, pues, no tendrás tantas pérdidas, por así decirlo, en el caso de que no haya tanto dinero para pagar el pasivo interno. También tenemos otro derecho, y es de que se otorga una cuota determinada de las utilidades por máximo 5 años. En este caso, se garantiza a los accionistas privilegiados un valor determinado de utilidades, si es que las hay. La cuota se va a pagar de primero. Ejemplo, se paga 100 millones de pesos por tanto tiempo de las utilidades netas acumulables o no con las de accionista ordinario. Acumulable, cuota privilegiada más cuota ordinaria, o sea, la que le concede la acción ordinaria. No acumulables, solo para acciones privilegiadas. Ejemplo, 1,000 por acción, no acumulable, no recibe nada más. Entonces, ¿qué te están garantizando aquí? Que vas a recibir utilidades por este término, por máximo 5 años. ¿Vas a recibir esas utilidades?
de manera continua. O sea, vas a recibir 100 millones de pesos siempre. O sea, cada que se repartan utilidades, a ti te van a entregar ese número de dinero. Eso es lo que te garantiza esta acción privilegiada. ¿Por qué? Porque pueden haber años que la sociedad reporte pérdidas. Sin embargo, pues tú ya te has asegurado esa cuota determinada, pese a que la sociedad tenga pérdidas en ese periodo contable. Bueno, ¿y qué otro tipo de privilegio otorgan las acciones privilegiadas? Cualquier otra prerrogativa de carácter económico. Por ejemplo, el pago con algún tipo de el pago en especie con productos de la compañía. Por ejemplo, es una empresa cosmética, entonces pues te pagarán tal vez con productos de esta compañía cosmética. Y cabe recordar que las acciones privilegiadas nunca otorgarán un derecho de carácter político. Siempre se reconocerá en las acciones privilegiadas un derecho de carácter económico, cualquiera sea. Por ejemplo, el reembolso, recibir el dinero de primero o la cuota determinada por un periodo máximo de 5 años. Listo, ahora sí pasemos a las acciones con dividendo preferencial sin derecho al voto, que también son propias de la SA. Son comunes en el derecho bursátil. Es aquella acción que no otorga derecho al voto, pero concede utilidades. Se paga el dividendo de primero. Las acciones valen menos que las acciones ordinarias por el hecho de que no tienes derecho al voto en asamblea, pero en el mercado bursátil valdrían lo mismo. Entonces, a ti no te interesa, por ejemplo, Apple. Entonces, Apple cotiza sus acciones en bolsa. Listo, tú puedes decir, yo soy accionista de Apple, pero puedes tener acciones con dividendo preferencial sin derecho al voto. Entonces, a ti te pagan el dividendo. O sea, cada año tú vas a recibir cierta cantidad de dinero por tener esas acciones cotizando en bolsa, por tener ese dinero. Pero pues no podrás participar en las asambleas. O sea, no les interesa que interfieras con el curso de la sociedad. Simplemente que recibas tu dinero. Listo. ¿Qué momento se pueden afectar momentos que pueden votar acciones con dividendo preferencial sin derecho al voto? Cuando se les afectan sus derechos. Cuando las acciones con dividendo preferencial cambian a acciones ordinarias o privilegiadas. O con la anuencia. ¿Qué es la anuencia? El consentimiento de un tercero. Puede existir una transformación o modificación de acciones, convertir las mismas con un 70% de votos de la asamblea. Entonces, en principio, las acciones con dividendo preferencial sin derecho al voto no pueden votar, pero hay una excepción, o hay 3 excepciones básicamente, que cuando se les afecten sus derechos van a poder votar. Cuando las acciones con dividendo preferencial cambian acciones ordinarias o privilegiadas, también van a votar. ¿Por qué pueden votar? Porque les están modificando su situación al interior de la sociedad. O cuando exista una transformación o modificación de las acciones por decisión de la asamblea. En ese caso, también se podrá votar. Las acciones con dividendo preferencial podrán votar. ¿Cuáles son las acciones que solo operan en las SAS? Las acciones con dividendo fijo anual, acciones de pago y acciones de voto múltiple. Pero estas acciones de las SAS las vamos a dejar para mañana. Entonces, a partir mañana ya miramos la división de acciones dentro de las SAS. Hoy hemos mirado hasta la clasificación de acciones en la sociedad anónima. Mañana continuamos aquí. Espero que les haya quedado claro.